Muy buenos días, el tema de hoy es procesos. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 7, versos 21 al 23. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Como acá el Señor nos habla a través de su bendita y poderosa palabra, que hay procesos en que el hombre debe pasar, procesos en los cuales debe ser procesado el hombre. ¿Para qué? Para que muchas veces el hombre no se enorgullezca y se ensoberbezca y se engrandezca delante del Señor. Y es procesos en los cuales el Señor, hay algunos en los cuales nos trabaja el carácter, los pensamientos, las actitudes, las palabras, la voluntad, las decisiones. Y en esos procesos es importante que entremos en tiempo de oración, clamor e intercesión delante del Señor para entender esos procesos. Pero hay personas que pasan por procesos, el Señor los lleva por algún proceso y reniegan, pelean, discuten con el líder, con el pastor, con los de la iglesia, con los discípulos, con la familia, con las personas que lo rodean, con el esposo, con la esposa, con alguien con el que está trabajando, laborando, y se enfrentan y ¿por qué yo tengo que vivir esto? Y que no. Hay procesos en los cuales el Señor necesita trabajar. Cuando miramos la vida de Moisés, un hombre que fue muy usado por Dios, pero para poder llegar a ser muy usado por Dios, él tuvo que pasar procesos, y esos procesos el Señor trató en su carácter 40 años, 40 años en el cual el Señor lo formó, lo llevó a ser el hombre más manso y humilde sobre la tierra, cuando anteriormente era un hombre soberbio, prepotente, orgulloso, altivo, porque tenía la crianza y la formación de los faraones, y era un hombre que prácticamente se convirtió en un asesino porque mató a uno de los soldados egipcios. Pero cómo el Señor entra en ese proceso a trabajar con Moisés durante 40 años, ¿para qué? Para el proceso que el Señor lo necesitaba para sacar al pueblo hebreo de Egipto, desde ese tiempo de esclavitud, y llevarlo por el desierto para que llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Pero durante ese proceso también el Señor miró cómo había sido el cambio y el proceso que había vivido Moisés, y si realmente ese proceso le había servido o no le había servido a Moisés. Y se dio cuenta el Señor que le fue agradable al Señor, porque se convirtió en el mejor amigo de Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un pueblo rebelde, idólatra, un pueblo que se quejaba por todo, él no se contaminó por todo lo que hacía o hablaba o decía el pueblo, sino al contrario, él sabía que su confianza estaba en Dios. A partir del momento que lo conoció a través de la zarza ardiente, ahí entendió que era Dios y que ese proceso lo tenía que vivir en el tiempo que Dios había predestinado y había prefijado para su vida. Y hay procesos en los cuales usted y yo debemos pasar esos procesos, pero deben ser trabajados en la voluntad de Dios, en los tiempos de Dios, pero esos tiempos de intimidad, de oración, clamor, intercesión y ayuno, porque démonos de cuenta que aún así Moisés duró 40 días y 40 noches delante del Señor. Dice que en esos 40 días y 40 noches es como si hubiera sido un ayuno, porque él no comió ni bebió nada, pero estuvo delante de la presencia del Señor, que cuando él bajó de esos 40 días dice que su rostro resplandecía y que el pueblo hebreo ni siquiera lo podía mirar a los ojos porque le encandilillaban los ojos al pueblo. Y cómo el Señor había hecho cambios sobrenaturales en Moisés. Y eso es lo que yo veo que el Señor quiere hacer en usted y en mí, que esos procesos los acatemos, los aceptemos, pero que los obedezcamos en el Señor, que no nos quedemos en los procesos, porque hay personas que llevan años en un proceso y es precisamente porque se resisten a obedecer, que ese es un proceso necesario en Dios para que pueda pasar a un nuevo nivel, para que cuando usted y yo le pedimos a Dios que queremos un nuevo nivel en milagros, en prodigios, en señales, en revelación, en conocimiento, en palabra, en entendimiento, en poder entender y conocer sus escrituras, en conocer su voz, tantas cosas que le pedimos a Dios, pero cuando el Señor nos pide un proceso no estamos dispuestos a pasar ese proceso y muchas veces renegamos en el proceso. Y el Señor tenía un propósito para su pueblo y era darles posesión de la tierra prometida, y por eso les recuerda que el Dios grande y temible en el medio de ellos era para pelear sus batallas, era para darle la victoria en todo. El Señor a usted y a mí no nos va a dejar solos en el proceso, así como el Señor lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará con usted y conmigo. Él nos guiará y nos fortalecerá en ese proceso que tengamos que pasar, porque para Él y para mí nos conviene ese proceso para el nuevo nivel, para lo que Él tiene preparado para usted y para mí. Entonces también podemos ver que el Señor tenía un proceso para llevar a cabo su propósito a través de ellos, y era que Él lo haría en la noche, de la noche a la mañana, y lo haría poco a poco. No sería que usted de pronto pida hoy que ojalá esto se haga en un ya. No, eso tiene que ser un proceso, pero todo va
con la disposición que usted y yo tengamos para que ese proceso sea fácil, ligero y que sea en el tiempo que Dios ha predestinado para usted y para mí, pero mucho más importante está también la disposición suya y mía. El Señor tenía una razón, y era que las fieras del campo no se aumentarían contra ellos al quedar la tierra deshabitada. Preguntémonos, ¿podía Dios darle la tierra prometida a su pueblo de la noche a la mañana? La respuesta es definitivamente sí. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. Él tiene un proceso perfecto para llevar a cabo sus planes en usted y en mí. La palabra de Dios nos declara que Dios tiene propósitos para nosotros. Él tiene un plan para nuestras vidas. Eso lo dice en Jeremías 29:11. En el cual el Señor nos habla y nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que esos pensamientos no son los suyos, no son los míos, son los de Dios. Y esos pensamientos de paz y de bien, pero es para darnos lo que Él ya ha proveído para usted y para mí, que en Él todo es perfecto, en nosotros nada es perfecto. En Él todo es perfecto y en Él lo lograremos. Pero también su palabra nos enseña que sus planes tienen un proceso. Dios tiene un tiempo determinado para realizar sus propósitos en cada uno de nosotros. Al no comprender cómo Dios trabaja en nuestra vida con sus propósitos y sus procesos, es lo que muchas personas se desesperan y comienzan a preguntarse: si Dios puede sanarme, ¿por qué no me sana ya? Si Dios puede darme un empleo, ¿por qué no me lo da ahora? Si Dios puede restaurar mi matrimonio, ¿por qué no lo ha hecho? Porque yo tanto que le clamo y le he pedido. Pero es lo que el Señor quiere, que usted y yo vayamos en esos tiempos de intercesión y clamor. Aunque nosotros no lo comprendamos, el Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene razones para hacer las cosas a la manera suya, no a la manera nuestra. Y es por eso que usted y yo tenemos que entrar en esos tiempos de clamor, oración e intercesión delante del Señor, y preguntarle al Señor cuál es el plan que Él tiene para mí en este proceso, cuál es el plan que tienes para mí en este cambio, en esta transformación en mi vida. Enséñame, oriéntame, direccióname, y dame sabiduría para saber cómo obrar, hablar y actuar en estos tiempos y entender estos procesos en ti, Señor. Que yo no reniegue, que no abra mi boca para quejarme, para murmurar y para criticar, sino al contrario, para alabar, adorar y glorificar y exaltar tu bendito nombre. Porque el Señor les decía: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que la fiera del campo no se aumenten contra ti. Tremendo como el Señor aún lleva al pueblo a que debe tener paciencia y perseverancia en Él. Y es lo que muchas veces usted y yo queremos, que nos quite el problema, el conflicto, la adversidad, la circunstancia, la dificultad que estemos pasando, estemos viviendo, pero es poco a poco que el Señor lo va haciendo en usted y en mí. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. O sea, aún el Señor tiene control de usted y de mi vida. Hoy le oro y le pido al Señor que todos los procesos que usted y yo estemos viviendo, estemos pasando, que sea en la mano del Señor, que sea la mano del Señor guiándonos y llevándonos, pero que también sea en esa paz, en ese amor y en ese gozo, para que podamos entender y comprender los designios que el Señor tiene para su vida y para mi vida en estos procesos, y que lo podamos sacar en victoria en Cristo Jesús. Hoy le oro y le pido al Señor que usted comprenda, que usted entienda qué es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y a través de mi vida. Hoy ore y pídele al Señor que Él lo lleve a entender y comprender esos procesos que usted está viviendo o está pasando, para poder el Señor sacarlo en victoria, pero que no entremos en queja, ni en crítica, ni en murmuración. Al contrario, que entremos en alabanza, en adoración, pero que también le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, nos oriente, nos direccione, nos hable, nos muestre cuál es el propósito que Él tiene a través de estos procesos de nuestras vidas, y que podamos darle la gloria y la honra al Señor, para que nunca nos vanagloriemos, que pudimos salir adelante por nuestras fuerzas, nuestros medios, nuestra voluntad ni nuestro conocimiento, sino a través del poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.